Y la pregunta que tenemos ahora es, ¿creamos la cultura de una iglesia, una organización, o se genera sola? Eh, y, y bueno, tirame vos, yo creo que es una pregunta con trampa, pero decime vos a ver qué pensás con esto. Me encanta la pregunta. Y mira, justo también estoy preparando un curso para el seminario, tal vez te enteraste, que es sobre cultura creativa. Y son dos cosas que me apasionan. De nuevo, no sé si sé tanto, pero me apasionan. Cultura y creatividad, así que estoy súper contento de hablar sobre eso. Eh, y justamente una de las cosas que quiero hablar y establecer en el principio de esto sobre creamos cultura o se genera sola, es que no importa el grupo de personas que haya, no importa la comunidad, aunque no sepas qué es la cultura, aunque nunca hayas escrito una visión, principios o lo que sea, hay una cultura. Seguramente vos dijiste que empezaste a pastorear hace un año y Un pico. año, clavadito, estamos a 18, nuestro primer domingo fue el 15 de marzo del año pasado, ahí con la pandemia, ahí llegamos. Pastoreo hace una pandemia, básicamente. Y Le trajimos la pandemia a la iglesia. exacto. Bueno, pero seguramente es una congregación que sé que no empezó de cero. Bueno, ahí, y tal vez, no había le preguntás a la gente cuál es la cultura de este lugar, cuál es la visión, tal vez había algo escrito, tal vez no, pero una cultura existía. ¿Por qué? Porque son principios, son valores, son cosas que identifican a la comunidad, seamos conscientes o no. Entonces, la cultura existe. La pregunta es si estamos conformes con esa cultura, si es la cultura con la que nos queremos identificar y qué queremos crear, qué queremos cultivar. La palabra cultura justamente viene de eso, de cultivar algo. Entonces, obviamente que la cultura se crea, uno tiene que ser hiper intencional en cultivar ciertos principios de cultura y en cuidarlos. Yo lo asocio con, como decía, la palabra cultura viene de cultivar, por eso, por ejemplo, agricultura es la cultura de cultivar las plantas o el campo o todo lo demás. Ahora, la cultura de iglesia es cultivar ciertos principios, ciertas cosas en la iglesia. Y obviamente no es que uno lo deja ahí como un árbol, si uno no sé mucho de eso, pero supongo que si uno deja un árbol, no sé, y vos tenés una fruta, ciruela, si lo dejás ahí en el fondo y te vas 2 años porque decís, bueno, ya esto ya se creó, ya funciona solo, vas a volver a los 2 años y ese árbol va a estar todo roto, se lo van a haber comido los pájaros, vinieron tormentas, se rompió de todo un poco, o crecieron otras cosas que vos no querías que crezcan. Entonces, parte de cultivar no es solo construir y definir cosas, sino también cuidarlas, contenerlas y estar constantemente encima. Tal cual, me encanta. Por eso decía que era una especie de pregunta con trampa, por el hecho de que bueno, podríamos considerar que las dos cosas son ciertas, ¿no? Por un lado, se genera sola en lo que vos decís, que aunque no seamos conscientes, un tipo de cultura va a haber. Lo que suele pasar es que si la dejamos que pase sola, por lo general, o en la mayoría de los casos, esa cultura sola no va a ser como lo más sano, o quizá el ideal al cual nosotros nos gustaría apuntar. Entonces sí debemos crearla en el sentido, bueno, buscar un diseño a esos cambios que nosotros queremos que se den. ¿Qué relación hay entre cultura y la misión o visión de la iglesia o los valores de la iglesia? También, dos cosas con muchísima relación. Yo creo que visión es lo primero. La Biblia dice que sin visión el pueblo se extravía. Necesitamos visión para poder avanzar y eso está más que claro, aunque no es el tema de hoy, pero yo creo que la visión es hacia dónde vamos y la cultura de la iglesia son los valores y principios fundamentales que nos guían en el camino de esa visión. Eh, entonces, la visión es hacia dónde apunto y la cultura son los principios y valores que nos van guiando en ese camino hacia donde tenemos que ir. Y creo que tienen total relación. Creo que si vamos a la visión de la iglesia en general, vamos a leer muchas definiciones de visión y también muchos principios de cultura en la que la mayoría vamos a estar de acuerdo. No es tan difícil redactarlos, pero como decía, lo más difícil es trabajar por la visión y lo más difícil es cultivar la cultura. Pero están totalmente relacionados. Es muy difícil alcanzar una visión determinada si no hay una cultura saludable dentro de un grupo, dentro de una iglesia que se comprometa con esa visión.